Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Oscar, soy docente de la universidad y el día de hoy, pues, la idea es hablar un poquito de la tabla periódica y algunos conceptos detrás de enlace químico. Esto con el fin de tratar de solucionar algunas preguntas o, digamos que mostrarles un esquema, digamos, muy general de esta temática que hace parte del grupo de preguntas que se tienen previstas para la Olimpiada. Entonces, como les comentaba anteriormente, el día de hoy el audio de los participantes está desactivado para que la cosa sea como mejor, para que no haya, digamos que, ruidos extraños o interrupciones de algún tipo. Si hay preguntas, las vamos a manejar por medio del chat. Y bien, entonces vamos a arrancar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla del día de hoy? Es hablar de algunas generalidades del sistema periódico de los elementos químicos. Entonces, vamos a ver algunas ideas que hay detrás de organizar los elementos químicos en una tabla. Vamos a ver algunos conceptos que están detrás del sistema periódico. Vamos a hablar de energías de ionización, vamos a tocar el tema de afinidades electrónicas, bueno, esto para qué nos va a servir. Vamos a hablar un poquito también al final de estructuras de Lewis, cómo se arma una estructura de Lewis y por qué es importante armar una estructura de Lewis. Entonces, digamos que el tema es bien extenso, tratar de abarcar en una hora lo que tiene que ver con periodicidad química y conceptos de enlace químico sería una tarea bien titánica, pero vamos a tratar de puntualizar en algunas cosas. Entonces, todos en este momento tienen que estar viendo una tabla periódica, cosa que creo que para la mayoría es ya bastante familiar. Y detrás de la tabla periódica existe digamos que una historia bastante interesante. A medida que iban apareciendo elementos y elementos químicos, hubo mucha gente que quiso tratar de organizar esto de alguna manera. Si ustedes van y buscan en libros, existen N versiones de sistemas periódicos. Las personas fueron planteando ideas de sistemas periódicos, inclusive de acuerdo a sus gustos propios. Ustedes pueden encontrar gente que trató de organizar esto teniendo en cuenta notas musicales, por ejemplo. Es decir, existen varias versiones de lo que la gente quiso hacer en el momento de organizar un sistema periódico. El resultado de eso, o lo que digamos hoy conocemos como tabla periódica, el padre es ruso, creo que todos han escuchado de Dmitry Mendeleev, que es el modelo que ustedes están viendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver en una tabla periódica? ¿O qué se supone que nos ofrece el sistema periódico? Nos está organizando los elementos químicos que se conocen de acuerdo a su número de protones, su Z, ¿cierto? Entonces ustedes van a fijarse que el sistema periódico, entre las muchas ventajas que tiene, es que nos va a permitir predecir cosas. De hecho, si nos vamos a ver cómo a medida que aparecían nuevos elementos químicos, el sistema me permitía predecir que en una posición X, que en su momento no existía ese elemento, debía haber un elemento químico que encajara en esa posición del sistema periódico. Entonces, es predictivo. ¿Qué otra cosa nos ofrece la tabla periódica? La tabla periódica nos va a permitir ver tendencias de los elementos químicos. Entonces, tendencias como cómo es el radio iónico, cómo son los rayos atómicos, cómo son los valores de afinidades electrónicas, cómo son las energías de ionización, conceptos que son bien claves para entender la idea que hay detrás del enlace químico. Entonces, si observamos en un primer lugar la tabla periódica, podemos ver una primera organización general y es tratar de organizar estos elementos químicos con características que los agrupen
en determinados grupos que tienen características químicas similares. Entonces, una primera gran división que uno encuentra en la tabla periódica es decir, vea, yo voy a tener metales alcalinos que tienen características químicas similares, vamos a tener estos metales alcalino-tercios también, que son los que tenemos por acá, vamos a tener los metales de transición, que son todos estos metales que tenemos por aquí, que cumplen un papel importantísimo en procesos industriales, son bien relevantes a la hora de fabricar catalizadores, por ejemplo. Vamos a tener los gases nobles, vamos a tener los halógenos, vamos a tener compuestos lantánidos, actínidos. Entonces, eso es una primera aproximación, tratar de ver que los elementos están organizados de acuerdo a sus propiedades químicas y de acuerdo a sus reactividades químicas también. Entonces, para definir qué es la tabla periódica, es tratar de ordenar los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades químicas, sus propiedades físicas, están relacionadas y todo basándonos en su número atómico, ¿vale? Entonces, este sistema periódico, o tras de esta tabla periódica que vemos acá, vamos a entender este periódico como la conjunción de grupos y periodos. Y vamos a ver qué implicaciones tiene este asunto. Yo digo esto. Bien, entonces, si nos vamos a ver en la tabla periódica, vamos a observar lo siguiente. Vamos a poder dividir la tabla periódica en grupos y en periodos. ¿Y qué cosas en común tienen los grupos y en los periodos? ¿Alguna idea? O de lo que se acuerdan, de lo que han visto, ¿qué implica que unos elementos químicos estén en el mismo periodo? ¿Qué implica que unos elementos químicos estén en el mismo grupo? ¿O no tienen ninguna relevancia? ¿Qué implicará eso? Vamos a leer un par de respuestas. Porque me están diciendo que el audio está fallando mucho. Para todos. El audio. ¿Me están escuchando en este momento bien? Hay algunas personas que sí, otras que no. Entonces, bien. Entonces, continuamos acá. Ok, vamos a... Ok. Entonces tenemos la organización en grupos y en periodos, ¿cierto? Entonces aquí ya hay unas respuestas. El periodo determina el número de orbitales del átomo del elemento y los grupos muestran los electrones de valencia. Entonces vamos a ver por qué es importante saber que estos periodos me van a mostrar los electrones de valencia. Vamos a ver vamos a recordar qué son los electrones de valencia y qué implicaciones tiene esto de los orbitales o de dónde salió la idea de los orbitales. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas cosas que están detrás del sistema periódico. En este momento estamos viendo bloques. Estamos cogiendo la tabla periódica, le estamos partiendo en bloques, ¿cierto? Ustedes están observando ahorita que hay un bloque que está de color rosado, que tiene una S, hay un bloque grande de color amarillo que tiene unas Ds, hay un bloque en azul que tiene unas Fs y hay un bloque en verde que tiene unas Ps. Y entonces, detrás de eso, digamos que está el desarrollo de los, y vamos a saltarnos un poco para entender eso, de los números cuánticos. Entonces, sin entrar en detalles detrás de la matemática que hay de los números cuánticos, digamos, vamos a saltarnos ese espacio. Las personas que decían estudiar química van a estudiar esto, digamos que a más profundidad. Pero vamos a ver los números cuánticos qué son y qué representan a la hora de estudiar elementos químicos. Entonces, son el resultado matemático de un tratamiento de una ecuación, ¿cierto? Para el átomo de hidrógeno. El único resultado, digamos que exacto que se tiene fue el desarrollo que se hizo con el átomo de hidrógeno. ¿Y cuáles fueron estos resultados? Fueron unos números que me van a describir cómo es la distribución de los electrones
en un átomo. Y vamos a tener 4 números cuánticos, ¿cierto? Vamos a tener el número cuántico principal, n, vamos a tener el número cuántico magnético, vamos a tener el número cuántico de momento angular, y vamos a tener el número cuántico de spin del electrón. Y cada uno de esos números cuánticos va a estar relacionado con la configuración electrónica de determinado elemento, y va a estar relacionado, de hecho, directamente con estos periodos y estas familias que uno ve en las tablas periódicas. Entonces, en primer lugar, tenemos ese número cuántico principal, que básicamente nos está mostrando el tamaño de la distancia que hay entre este núcleo y la nube de los electrones que está rodeando este núcleo, ¿cierto? Este número cuántico principal va a estar, siempre va a estar definido por números enteros positivos, del 1 hasta n, y a medida que ese número n vaya creciendo más y más, estamos hablando que la distancia entre el núcleo y los electrones es cada vez más grande. Entonces, si nos damos cuenta, la respuesta que nos están dando ahorita acerca de los grupos va a estar relacionado por ese lado. N, si nos devolvemos un poco a esta diapositiva, qué pena si los mareo un poco con tanto movimiento de diapositivas, pero si nos paramos en estos periodos y nos damos cuenta, digamos, tenemos periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso hace referencia a ese número cuántico principal. Y ese número cuántico principal nos está mostrando el tamaño de esos orbitales y la energía de esos orbitales. Entonces, energía de esos orbitales, vamos a ver a qué me refiero con las energías de esos orbitales. Y aquí tenemos un diagrama que me está mostrando esa distribución de esas energías. Entonces, si nos damos cuenta, ustedes están viendo que aumenta la energía de la parte de abajo hacia la parte de arriba. Entonces, en ese diagramita que tenemos acá, el orbital de menor energía es un orbital que estamos llamando 1s. En este momento sabemos qué significa el 1. Me está hablando de ese tamaño de ese orbital, ¿cierto? A medida que estamos aumentando, está aumentando la energía de esos orbitales atómicos. Esos orbitales atómicos van a cumplir un papel bien importante y es el de tener los electrones que va a tener ese átomo, ¿vale? Entonces, una idea que tiene que empezar a quedar, digamos, clara en este momento es: todos los electrones de un átomo forman enlaces químicos cuando se combinan con otros átomos. ¿Ustedes qué creen? Yo tengo un átomo, ¿cierto?, que tiene electrones ubicados en orbitales. Unos están más pegados al átomo, otros están más alejados. ¿Qué creen ustedes? ¿Todos los electrones van a estar disponibles para formar enlaces químicos cuando ese átomo se mezcle o interaccione con otro? ¿O cuáles estarán más, digamos que más disponibles para formar un enlace? Hay un sí, hay un no. ¿Quién me da un porqué? ¿Y cuáles son los electrones de valencia? Entonces, los electrones que forman enlaces químicos son exclusivamente los electrones de mayor energía, los que están más separados del núcleo. Y esos electrones son los electrones de valencia, ¿vale? Los electrones que están junto al núcleo, que están en esos orbitales más cercanos al núcleo, no van a estar realmente interactuando en la formación de un enlace químico. Solamente van a ser los de los últimos niveles, ¿vale? Entonces, esos niveles nos los da el número cuántico principal. Vamos a ver esas letras que veíamos, S's, P's, D's, F's, ¿a qué se refieren? Entonces, esas letras hacen referencia al número cuántico del momento angular. ¿Qué es el número cuántico del momento angular? ¿O qué me está mostrando a mí? Me está mostrando la forma de los orbitales, ¿vale? Entonces, tenemos que por convención, ese valor de L puede tener valores de 0 hasta n-1, donde n era ese número cuántico principal que veíamos anteriormente, ¿vale? Entonces tenemos que ese número cuántico de momento angular L va a tener valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y va a tener relacionado una letra
que lo que nos está mostrando es la forma del orbital. ¿En qué sentido la forma? Entonces vemos en la pantalla en este momento, estamos viendo que, por ejemplo, el subnivel S va a tener una forma esférica. Un subnivel que llamamos P va a tener una forma dilobular, es decir, algo que se parece a... Un segundo. Vamos a verlo con dibujitos, que es mucho más claro. Acá los tenemos. Si están viendo el puntero pues, del mouse cuando el en movimiento. Ok. Entonces, esa forma dilobular de dos lóbulos, lo que nos está mostrando es que vamos a tener un centro en el cual crecen dos lóbulos en tres coordenadas, las coordenadas X, Y y Z. Entonces, ese número cuántico que veíamos de momento angular me muestra la forma del orbital. Entonces ya tenemos un número cuántico que me habla del tamaño y de la energía. Ahora tenemos un número cuántico que me habla de la forma, ¿cierto? Tenemos otro número cuántico, el número cuántico magnético. El número cuántico magnético me va a hablar de la distribución en el espacio de estos orbitales. Entonces, de ese número cuántico magnético, hay alguna reglita que nos dice que para un valor de L, ese número cuántico de momento angular, van a existir 2L más 1 valores para el número cuántico magnético. En palabras castizas y claras, ¿qué implica esto? Que un orbital que sea P va a tener 3 orientaciones en el espacio. Que un orbital que sea D va a tener 5 orientaciones en el espacio. Y que un orbital que sea F va a tener 7 orientaciones en el espacio. ¿Vale? Pregunta. Habíamos visto que estos orbitales son importantes porque van a ser el lugar donde se acomoden los electroncitos. ¿Alguna idea de a un orbital atómico cuántos electrones se le pueden acomodar? ¿1, 2, 1.000.000? Aquí hay una respuesta que dice 1, 7. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2. El que me dijo 7, ¿por qué dijo 7? ¿O cuál fue el razonamiento de decir 7? Todos 2. ¿Quién me dice de los que está escribiendo 2 una razón? ¿O quién me escribe rápidamente una razón de por qué son 2 los electrones que pueden entrar en un orbital de estos atómicos? ¿Alguna idea? Pues, seguimos esperando alguna idea, alguien que quiera pedir la palabra para que todos lo escuchemos de por qué creen que son 2. En cualquier orbital atómico vamos a tener solamente 2 electrones. Y esto va a estar muy relacionado con el número cuántico de spin, que es el último número cuántico que tenemos. La pregunta era, ¿cuántos electrones vamos a poder tener en un orbital atómico? Y la respuesta es 2, ¿vale? Entonces, si ustedes están viendo en este momento en la pantalla, tenemos los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F, ¿cierto? Entonces, en el orbital S, que tenía ese número cuántico L igual a 0, tenemos un orbital atómico, ¿vale? En donde vamos a tener máximo 2 electrones en ese orbital atómico. Si nos vamos al orbital D, donde tenemos 5 orbitales atómicos, ¿cierto? Vamos a tener un máximo de 10 electrones en esos orbitales atómicos.
Es decir, en cada orbital atómico vamos a poder acomodar un electroncito, 2 electrones. ¿Alguien tiene idea? No se multiplica por 2. El cuento es, en cada orbital tengo la posibilidad de acomodar 2 electrones. ¿A alguien le parece curioso? O sea, en este momento estamos viendo que el electrón lo estamos representando con una flechita, ¿vale? ¿A alguien le parece curioso o alguna idea de por qué una flechita va hacia arriba y la otra flechita va hacia abajo? ¿O qué significará eso? O sea, si nos damos cuenta, acá, una flecha va hacia arriba y otra flecha va hacia abajo. No, no es neutralidad en términos, digamos, rigurosos. Entonces, todo el mundo está diciendo giro, va por ahí. Entonces, vamos a tener que tiene que ver mucho con el último número cuántico que vamos a estudiar, que es el número cuántico de spin. Entonces, ese número cuántico de spin me está hablando de la rotación que tiene el electrón en su propio eje. Y por convención vamos a tener valores de 1/2 y -1/2. ¿Que cómo lo vamos a ver reflejado? Lo vamos a ver reflejado en el sentido que cuando tengamos el orbital en el cual acomodemos los electrones, vamos a tener una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta que detrás de la tabla periódica están involucrados estos números cuánticos, vamos a ver algunas cosas que nos da información la tablita. Entonces, ustedes cuando ven un elemento químico en la tabla periódica, digamos que las tablas más básicas nos van a mostrar la información que ustedes tienen en este momento en la pantalla. Entonces, nos está dando el símbolo del elemento, nos está dando el nombre del elemento, nos está dando un peso atómico, nos está dando el número atómico, nos está dando una configuración electrónica, ¿cierto? Entonces, para ver si la cosa está quedando algo clara, el número atómico que era, ahí nos está diciendo el número de protones que tiene el átomo. El átomo también va a tener electrones, ¿cierto? En un elemento neutro, llamémoslo neutro en el sentido que las cargas, que no hay ninguna descompensación de cargas, el número de protones y el número de electrones debería ser igual, diferente. ¿Cómo debería ser el número, ese equilibrio entre el número de electrones y número de protones? Entonces tenemos que tiene que ser igual. El número de los electrones y el número de los protones tiene que ser igual. Esto me va a ayudar para visualizar alguna información que podemos sacar de esto. Entonces tenemos acá una relación que va a haber entre esas partículas que tenemos involucradas en el concepto de átomo. Entonces, en el concepto de partículas subatómicas tenemos los protones, tenemos los neutrones y tenemos los electrones, ¿cierto? Entonces, primera cosa que vamos a resaltar, en un elemento neutro, los electrones y los protones son iguales, ¿vale? ¿Qué otra información vamos a tener que nos ofrece la tabla periódica? El número de los protones más el número de los neutrones nos va a dar un estimativo de la masa atómica de mi elemento. Es decir, que teniendo clara esa información, ¿cierto? Vamos a poder plantear algún tipo de problemas como los que ustedes se podrían estar encontrando en los ejercicios de la Olimpiada. Entonces tenemos esta situación. Tengo un elemento químico que tiene una masa de 60 unidades de masa atómica, ¿vale? Y de ese elemento tengo y sé que su núcleo tiene 32 neutrones. Entonces, partiendo del ejercicio que veíamos de las correlaciones que hay entre protones, neutrones, electrones,
¿Cuántos electrones tendría este elemento cuya masa atómica es 60 unidades de masa atómica y que tiene 32 neutrones? ¿Alguna idea? Hay cuatro opciones. ¿Quién se anima a contarme? Recuerden, el número de masa atómica es una relación entre el número de protones y el número de neutrones. Es la suma. El ejercicio me está dando la masa y me está dando el número de neutrones. ¿Qué harían? ¿Alguna idea? El resultado para alguien dio 60, 28. Entonces, si tenemos, entonces vamos a verlo acá. Decimos que el número de los protones más el número de los neutrones, perdón por la letra de esto, nos va a dar el número de la masa, ¿cierto? Esa es la relación que hay entre los protones y los neutrones. Entonces vamos a tener que la masa va a ser 60. ¿Qué otro dato nos está dando el ejercicio? El ejercicio me está dando el número de neutrones que tiene. Es decir, el ejercicio me está dando este valorcito que tenemos acá. Me está diciendo que tiene 32. Y finalmente hacemos un despeje y vamos a tener el número de protones, ¿vale? Como tenemos un elemento que es neutro, es decir, un elemento en donde los electrones y los protones son los mismos, ese valor que encontremos para los protones será el mismo valor para los electrones, ¿vale? Es decir, ese elemento de esas características va a tener 28 electrones, ¿listo? Entonces, esto es información que podemos sacar de la tabla periódica, ¿bien? Entonces, vamos a ver otro tipo de ejercicios. Entonces, digamos, este ejercicio que está por acá, que tiene que ver con esa configuración electrónica de la que estábamos hablando. Entonces, tenemos lo siguiente. El ejercicio nos dice, vamos a ver cómo nos va con esto. Un catión es una especie que ha perdido electrones. Entonces aquí ya empezamos a hablar de reactividad, ¿vale? Los átomos pueden perder electrones o ganar electrones cuando están formando compuestos. Entonces nos dice, un catión es una especie que ha perdido electrones y por lo tanto tiene carga positiva. La configuración para un átomo neutro, cualquiera, cuyo número atómico es 19, la tenemos ahí. Entonces, ¿de dónde sale esa configuración electrónica? De este diagramita que teníamos más arriba, este diagramita que tenemos acá. Entonces, la configuración electrónica, recuerden, tiene que ver con estos números cuánticos que habíamos observado, ¿vale? Entonces, tenemos acá que si ustedes tienen el número Z o el número de protones, que va a ser el mismo número de electrones, ustedes pueden hacer un seguimiento y encontrar la configuración electrónica haciendo este movimiento que tenemos acá. Nos vamos a ir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, etc. Ya sabemos de dónde salen que estos sean 2, porque el orbital S solamente va a tener la capacidad de recibir 2 electrones, ¿cierto? El orbital P eran 3, va a recibir 6 electrones, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, teniendo en cuenta este orden o este ordenamiento para llenar estos niveles, estos orbitales atómicos, vamos a ver qué ocurriría cuando ustedes tienen una configuración dada, ¿vale? Y les están diciendo que ese átomo ya no es neutro. A ese átomo le pasaron cosas. Entonces, vamos a ver qué ocurrió. Entonces, tenemos acá el átomo X
tiene esta configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ¿Listo? Neutro. Es decir, la cantidad de electrones y protones es lo mismo. Ahora, ¿qué ocurrió? Me están diciendo, ¿cuál sería la configuración electrónica de la especie X2+? Entonces hay una opción por acá que me dice 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p5. Entonces vamos a escuchar a la persona que nos dijo eso. Para todos es claro por qué se están perdiendo los electrones de su último nivel de energía. Porque son los electrones de valencia, ¿vale? Los electrones que están involucrados en el enlace químico. Entonces la configuración eventualmente va a ser 1s2, aquí nos vamos a ir seguido, vamos a poner el diagrama mientras terminamos acá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, esos electrones están muy cercanos al núcleo, no van a salir, ¿vale? Y vamos a tener electrones en los niveles p6 y 3p6, 3p y 4s. Si mi catión tiene una carga de 2 positivo, quiere decir que perdió 2 electrones. Entonces, el primer electrón que pierde es ese electrón que está energéticamente más arriba, que en este caso vendría siendo el electrón del nivel S. Entonces, ese electrón lo podemos simplemente descartar. En este momento, la especie X+ vendría siendo con configuración 3p6. Ahora, el catión que me están pidiendo es un catión X2+, ¿vale? Es decir, tengo que quitarme de encima otro electrón. ¿De dónde voy a quitarme de encima ese electrón? ¿De qué orbital atómico me quitaría encima ese electrón? ¿Alguna idea? Ya el nivel 4s ya no lo tenemos, del nivel 3p, ¿vale? Entonces, si quito un electrón de ese nivel 3p, en este momento tengo 6. La configuración final de ese ion X2+ vendría siendo 3p5. Entonces, mi configuración de ese elemento es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces, si nos damos cuenta, la configuración electrónica ya me está mostrando que existen átomos que pueden quedar positivos. ¿De qué va a depender que un átomo quede positivo? ¿Qué tan fácil creen ustedes que los átomos pierdan electrones? ¿Eso será fácil? ¿Eso será difícil? ¿Qué creen ustedes? Alguien dice que por su electronegatividad. ¿Qué otra idea creen que hay detrás de la facilidad por la que un átomo pierda electrones y quede cargado positivamente? ¿Qué concepto habrá detrás de eso? Entonces, estoy leyendo por su radio iónico, qué tan lejos esté del núcleo. Entonces, si nos damos cuenta, esa facilidad por la cual un átomo va a perder un electrón es una propiedad que está involucrada en la tabla periódica, es una propiedad periódica, ¿vale? Entonces, el concepto que hay detrás de qué tan fácil un átomo pierde un electrón es lo que vamos a denominar la energía de ionización, ¿vale? Entonces, en este momento están viendo ustedes al magnesio, ¿vale? Al magnesio perdiendo un electrón con cierto valor de energía relacionado. Entonces, si nos damos cuenta, el diagramita me está mostrando que es una propiedad periódica. Yo, con ayuda de la tabla periódica, podría predecir
comparando entre dos átomos, ¿qué átomo va a perder más fácilmente un electrón que otro? Es decir, ¿qué átomo necesita más energía para perder un electrón? ¿Vale? Entonces, si nos damos cuenta, hay una periodicidad, entonces ustedes ya pueden ver que esa energía de ionización va a aumentar en ese sentido en la tabla periódica, ¿vale? Y va a disminuir en ese sentido en la tabla periódica. Entonces ustedes eventualmente ya van a poder predecir si en algún momento los ponen a comparar entre dos elementos de la tabla periódica, ¿cuál esperarían ustedes que formara un catión con mayor facilidad? No necesariamente se tienen que saber los números, simplemente por su ubicación en la tabla periódica ya podrían tener una idea de qué elemento se va a ionizar mucho más fácil, ¿vale? Vamos a ir pensando en una situación. Todo el mundo sabe cuál es el cloruro de sodio, ¿cierto? La sal de cocina, con la que le agregamos a la sopa cuando está insípida. Entonces, NaOH no, si le agregamos NaOH, básicamente nos estamos envenenando. NaCl, cloruro de sodio. Bien. Entonces, cloruro de sodio. Pregunta, en ese cloruro de sodio, ¿qué tipo de enlace viene siendo ese cloruro de sodio? Iónico, me están diciendo. ¿Y qué lo hace un enlace iónico? Metal, no metal. ¿Qué otra cosa? La fuerte diferencia de electronegatividad. Entonces vamos a tener lo siguiente. El sodio que vamos a pintarlo por acá. El sodio. El sodio, según el diagramita que tenemos acá, el sodio es un metal ¿de qué grupo? Del grupo 1A. Según lo que tenemos ahí, acá, el sodio, ¿qué creen ustedes? ¿El sodio va a ser un elemento que fácilmente pierde un electrón o que fácilmente gana un electrón? Gana, pierde. Hay muchas versiones. Vamos a poner al otro ingrediente de la sal, al cloruro, ¿vale? Todos ustedes me dijeron, no, eso es un compuesto iónico. Entonces, un compuesto iónico, en principio, uno lo entiende como algo que en disolución se separa en iones positivos y iones negativos, ¿cierto? ¿Quién es positivo en el cloruro de sodio disuelto en agua? ¿El cloro o el sodio? El sodio es positivo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién tendrá una energía de ionización más alta? ¿El sodio o el cloro? Más alta. El cloro, ¿vale? Porque necesito mucho más energía para tratar de que pierda un electrón. El sodio va a tener una energía de ionización más bajita en este caso. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay un complemento de cosas. El sodio quedó positivo, perdió un electrón. Para que se forme ese enlace entre el cloro y el cloro, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasó con ese electrón que perdió el sodio? ¿Qué debería pasar con ese electrón? Lo gana el cloro, ¿cierto? Y ese ganar el electrón está relacionado con otro concepto que también hace parte o también es una propiedad periódica, que es lo que conocemos como, esto no es, como la afinidad electrónica, ¿vale? Entonces ya tenemos dos conceptos. La energía de ionización y la afinidad electrónica, ¿vale? Entonces, en un compuesto iónico vamos a tener que dos átomos
uno de los cuales tiene una energía de ionización pequeña, ¿vale? Es decir, se puede volver cation fácilmente, en este caso el sodio que tenemos acá. Y tenemos otro elementico que es el cloro, que fácilmente puede aceptar un electrón para volverse cloruro. ¿Listo? Entonces tenemos dos conceptos que están detrás del sistema periódico: la energía de ionización y la afinidad electrónica. ¿Vale? Vamos a suponer lo siguiente. Entonces tengo que el sodio, entonces vamos a ver una cosa acá. El sodio, habíamos dicho, el sodio necesita cierta energía para convertirse en sodio positivo, ¿cierto? Sodio positivo. Digamos que el valor fue 500 kilojoules por mol. Pregunta, si yo quisiera formar sodio de esta manera, 2 positivo, ¿qué esperarían ustedes de la energía que se necesita para eso? 1000, dicen, 1000. ¿Alguien piensa que se necesita menos? ¿Por qué no se necesitaría menos? ¿O cuál es la explicación de que ahora quiero quitarle otro electrón y se necesite más energía? O sea, todos estamos de acuerdo, o todo el chat está de acuerdo, que se necesita más energía, más de 500. ¿Vale? ¿Por qué? Entonces vamos a pensarlo de la siguiente manera, para entender por qué se necesitaría una mayor energía. Entonces vamos a visualizar esto. Ustedes tienen, vamos a verlo acá. Vamos a hacerlo aquí. Van a tener un núcleo, van a tener los electroncitos en diferentes orbitales, ¿cierto? Y vamos a quitarle un electrón. Entonces, para quitarle un electrón que estuviera por acá, se necesita cierta energía. Y el electrón salió. Entonces ya tenemos a mi sodio cargado positivamente. ¿Qué ocurre? Que ahora la interacción entre el núcleo y los electrones va a ser mayor. Al haber menos electrones, la interacción entre el núcleo y los electrones que queda va a ser muchísimo mayor que cuando estaban completamente balanceados. ¿Eso qué implica? Que ahora vamos a necesitar muchísimo más energía para quitar otro electrón a ese sodio que estaba positivamente. Es decir, las energías de ionización van a aumentar. Siempre que yo quiera quitar un electrón a un átomo que ya está cargado, necesito imprimirle muchísima más energía. Que eso es un concepto que tiene que quedar, digamos, bastante claro el día de hoy. Las energías de ionización van a aumentar a medida que yo quiera quitar más y más y más electrones. No siempre va a ser, si para quitar uno necesite 100, para quitar otro necesito 200. No siempre se maneja de esa manera. La única certeza que se tiene es que se necesita una energía mayor. ¿Vale? Bien. Ahora, para ir terminando este asunto, vamos a hacer algo que es importante y es repasar. Si quiero quitar un tercero, va a ser muchísimo más desde 1000. De hecho, son valores, de hecho esas especies, habría que buscar en libros de termodinámica, esos valores están calculados, ¿vale? Ya están tabulados. Se necesitaría muchísimo más energía para tratar de quitar un valor, un electrón cuando ya, ya tenemos una especie cargada. Bien, entonces vamos a visualizar, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a mirar esto para terminar esta parte y vamos a hablar un poquito de estructuras de Lewis en estos últimos minutos que tenemos. A los químicos nos gusta visualizar las cosas, es decir, ver las cosas en forma de modelos facilita mucho el entendimiento de los conceptos. Cuando uno quiere tratar de entender, digamos, por qué ocurren reacciones químicas, por qué determinado compuesto presenta cierta polaridad, por qué determinado compuesto presenta cierta reactividad, aparecen esquemas que nos van a facilitar ese entendimiento. Y uno de esos esquemas, o uno de esos desarrollos fue realizado por este señor, ¿vale? Este señor, Lewis, fue la persona que introdujo la idea de los electrones de valencia, ¿vale? Esos electrones de valencia, como ustedes mismos me contaron, son los electrones que realmente van a estar involucrados en una formación de un compuesto. Ahora, las estructuras de Lewis me van a permitir estudiar algunas características de los enlaces que pueden formar los átomos en compuestos, digamos que mayoritariamente de tipo covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Ustedes ahorita me dijeron enlace iónico, metal no metal. Vimos que en un enlace iónico básicamente un electrón de un átomo se va para el otro, ¿vale? Entonces, si hablamos de un enlace covalente, estamos hablando de qué tipo de enlaces, o cuál es la diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente. La fuerza de enlace. ¿Quién me dice otra diferencia? Compartir. Esa palabra es importante acá. Digamos que en un enlace iónico es una relación de pareja bastante desigual, donde uno da y el otro no da. Y un enlace covalente es una relación que funciona un poquito mejor, donde ambos están compartiendo y van a ser felices. Vale. Entonces vamos a ver el cuento detrás de tratar de armar estructuras de Lewis, ¿vale? La forma más fácil de visualizar esto es con ejemplos. Entonces vamos a hacer dos ejemplos de cómo armar una estructura de Lewis. Entonces el primer ejemplo que vamos a trabajar es el del tricloruro de nitrógeno. Entonces vamos a trabajar o vamos a tratar de armar la estructura de Lewis para este compuesto que tenemos acá. Entonces, ¿alguna idea de cómo hago eso? ¿O cuál sería el primer paso para hacer la estructura de Lewis de este compuesto que tenemos acá? Ideas. Saber el número atómico de cada elemento. Dante, ¿para qué es importante saber el número atómico de cada elemento? Por ahí va la cosa, pero ¿para qué me serviría a mí eso? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Entonces vamos a tener el número atómico de cada elemento. Entonces, ¿cuál es el número atómico del nitrógeno? ¿O cuál es la configuración electrónica del nitrógeno? Entonces tenemos que para el nitrógeno vamos a tener una configuración electrónica que termina en 2s2, 2p3, ¿vale? Y para el flúor tenemos una configuración electrónica que termina en 2s2, 2p5. Listo. Perdón, aquí es 2s2, 2p3, 2s2, 2p5. Entonces, alguien escribió, se sabe solamente con conocer la posición en el tabla periódica. Es correcto. Aquí ya tengo los electrones de valencia, tanto del nitrógeno como del flúor, que van a estar involucrados en la formación de ese compuesto. ¿Listo? Son los que me importan. Son los que van a formar un enlace químico.
¿Cuántos electrones de valencia tengo en total involucrados en la formación de este enlace? Dicen 8, serán más, serán menos. Entonces, ¿cuántos nitrógenos tengo? 1, ¿cierto? Entonces, por el nitrógeno vamos a tener 5 electrones de valencia. ¿Vale? ¿Cuántos flúor tengo? Tengo 3. Y cada flúor va a estar involucrado con 7 electrones de valencia. Es decir, que en total voy a tener 21 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mi estructura en total va a tener 26 electrones de valencia involucrados en la formación de la estructura. ¿Vale? Este número es importantísimo, el 26. Tengo que acomodar 26 electrones en la estructura de Lewis que yo quiera armar. ¿Listo? Ese es el primer paso. Tener en cuenta cada átomo con cuántos electrones de valencia me va a contribuir a la formación de la molécula. Ya sé que tengo 26 electrones de valencia. ¿Ahora qué hago? Ahora voy a tratar de dibujar una estructura, ¿vale? Que tiene que cumplir algunos requisitos. Digamos que el primer requisito es, generalmente yo coloco el átomo menos electronegativo en la mitad de mi estructura. Si nos damos cuenta, entre el nitrógeno y el flúor, el átomo menos electronegativo es el nitrógeno, ¿cierto? Entonces, el nitrógeno vendría siendo el átomo que va a ir en la mitad de la estructura, ¿vale? Ahora, ¿qué más voy a hacer? Vamos a borrar esto por acá. Y tenemos que colocar los flúors rodeando a ese nitrógeno. Entonces, lo que generalmente uno trata de hacer es colocarlo de la manera más simétrica que se pueda. Entonces, ahí tenemos un nitrógeno rodeado de 3 flúors. ¿Listo? A esa estructura le hace falta los enlaces, ¿vale? Esos átomos tienen que estar enlazados de alguna manera. Entonces, para ir recordando cosas, una línea, ¿vale? Representa 2 electroncitos. Es decir, que si yo uno el nitrógeno con los flúors, ¿cuántos electrones estoy teniendo en cuenta? 6, 3. ¿Cuántos se harían? Recordemos, una línea involucra 2 electrones. Cada uno de los átomos está contribuyendo con un electrón. Es decir, tengo en total 6 electrones. ¿Vale? En este momento esa estructura de Lewis está incompleta. La estructura de Lewis es completa cuando tengo en cuenta todos los electrones de valencia de la cuenta que hicimos anteriormente, de esos 26 electrones. ¿Listo? ¿Qué hace falta? Hace falta acomodar los otros electrones de valencia. Ya tengo 6. ¿Cuántos me hacen falta colocar? 20 electrones de valencia. Entonces lo que vamos a empezar es a colocarle pequitas a los átomos, teniendo en cuenta una ley que se denomina la ley del octeto. La ley del octeto que me dice que un átomo en un compuesto siempre quiere llegar a tener configuración de gas noble. Es decir, siempre quiere llegar a tener 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a pintar pequitas y vamos a darnos cuenta si esto sí se está cumpliendo. Bien, entonces vamos a pintarle 2, 4, vamos a pintarle pequitas a este flúor, vamos a pintarle pecas a este otro flúor, vamos a pintarle a este otro flúor y vamos a ver cuántos electrones en este momento tiene esa estructura de Lewis. ...24... ¿vale? Me hacen falta 2 electrones de valencia. ¿Dónde puedo colocar esos 2 últimos electrones de valencia? En el nitrógeno. Entonces uno dice, bueno, le ponemos al nitrógeno. ¿Yo cómo sé que realmente esa estructura de Lewis es correcta?
¿qué tendría que revisar? Porque yo le puedo colocar, primero, que el número de electrones sea el número de electrones de valencia de la cuenta que yo hice, ¿vale? Segundo, vamos a revisar que cada átomo tenga 8 electrones, ¿listo? Entonces, si contamos, digamos, este flúor que tenemos acá, vamos a contar, este tiene 2 por acá, tiene 4, tiene 6, y como es un enlace covalente, este par de electrones se está compartiendo tanto para el flúor como para el nitrógeno. Es decir, este flúor va a tener en total 8 electrones. ¿Listo? Entonces el flúor quedó contento, tiene 8 electrones, está cumpliendo la ley del octeto. El nitrógeno tiene lo mismo. Si yo le contara los electrones que tiene el nitrógeno, vamos a empezar a contarlos. Tenemos 2 por acá, tenemos 4 por acá, tenemos 6 por acá, tenemos 8. El nitrógeno también tiene 8 electrones de valencia. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta para saber si una estructura de Lewis está correcta o no. Y es que cada uno de los átomos tiene que tener propios los electrones de acuerdo a sus electrones de valencia. ¿Qué quiere decir? Habíamos visto que el nitrógeno tenía 5 electrones de valencia, ¿cierto? Y que el flúor tenía 7 electrones de valencia. Tenemos que revisar que realmente eso ocurrió de esa manera. Vamos a contar los electrones propios del nitrógeno. Tenemos 2 por este lado, ¿vale? Y esta línea representa 2 electrones, uno del nitrógeno, otro del flúor. Es decir, que este nitrógeno va a tener otro electroncito por acá, otro electrón por acá, otro electrón por acá, va a tener 5 electrones. Es decir, validamos que tiene la estructura, el nitrógeno tiene esos 5 electrones de valencia y aparte de eso está cumpliendo la ley del octeto. En el caso del flúor, el flúor va a tener 2, 4, 6, el 7 que está compartiendo, ¿vale? Tiene sus 7 electrones de valencia y aparte de eso está cumpliendo la ley del octeto. Esa es la manera en la que uno verifica que una estructura de Lewis está bien hecha, ¿vale? Como el tiempo se nos está acabando, vamos a mirar algo rápidamente para que ustedes, si quieren, lo realicen con más tiempo, y es simplemente una cosa que van a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la estructura de Lewis de esto, del carbonato, ¿vale? Voy a empezar de lo mismo, voy a empezar de la misma manera. Tengo que ver los electrones que me ofrece el carbono y los electrones que me ofrece el oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia me ofrece el carbono? ¿De dónde sacábamos ese valor? 4, porque son los electrones de valencia, de configuración 2s2, 2p2, ¿vale? Entonces en la cuenta arrancamos con un 4. El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 6. Y son 3 oxígenos, entonces ya vamos en 18 electrones, ¿vale? ¿Qué me haría falta? En este momento tengo en la cuenta 22 electrones. ¿Serán esos los necesarios para hacer la estructura de Lewis? ¿Qué diferencia hay entre ese carbonato y el trifluoruro de nitrógeno que habíamos visto? El trifluoruro de nitrógeno es un compuesto neutro, ¿vale? Ese carbonato tiene esta particularidad. Tiene 2 cargas negativas. Es decir, que cuando yo quiera hacer la estructura de Lewis de algo que esté cargado, yo tengo que tener en cuenta las cargas. En este caso, la cuenta de los electrones de valencia me dio 22. Como tengo 2 cargas negativas, la cuenta me va a dar realmente 24 electrones de valencia. Tengo que acomodar 24 electrones de valencia en la estructura de Lewis que esté armando. Por ejemplo, en el caso hipotético que ustedes tengan un compuesto de esta forma, XF más. ¿Qué harían al final con la suma de electrones de valencia? Si digamos la suma les da, no sé, 30, teniendo en cuenta los electrones del X y del flúor, se le resta 1. Entonces tendría en cuenta solamente 29 electrones de valencia. Bien, muchachos, el tiempo fue suficientemente corto.
creería conveniente, si ustedes están interesados en algún tema en particular, creo que sería mucho más, no sé, enriquecedor el asunto. Si tienen algunas preguntas puntuales para otro encuentro, entonces estamos pendientes de eso, de si tienen preguntas para hacer un poco más de ejercicios. Como les decía, esto era para, digamos que mostrarles algo muy general en muy poquito tiempo, se escapan un montón de cosas. Espero tengan una muy buena tarde, muchachos. Muchas gracias por su atención y espero se encuentren muy bien.